Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para poder reconocer, Señor, que necesitamos entender tu palabra y es lo que queremos pedirte, que nos ayudes a comprender tu palabra y poder aplicar esos principios a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. Proverbios capítulo 20 en su Biblia. Proverbios capítulo 20 en su Biblia. Aprendimos la semana pasada algunos problemas comunes y cómo a esos problemas comunes Dios llega a darnos soluciones sabias. Proverbios 20 continúa hablándonos del mismo tema, acerca de problemas comunes y cómo nosotros podemos obtener de la palabra soluciones sabias para dichos problemas. El versículo 1 menciona el primer problema, observe lo que dice. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. El vino se obtiene de la fermentación de la uva, mientras la sidra o bebida fuerte se obtenía de la fermentación de los dátiles, especialmente de la granada. El vino fermentado tenía un nivel para poder emborrachar, por supuesto, pero generalmente al vino se le mezclaba con algo de agua, si es que se necesitaba grandes porciones de vino para que una persona pudiera emborracharse. La sidra o bebida fuerte, en verdad, no se mezclaba con nada. Así es que la persona que se emborrachaba con sidra iba a ser mucho más rápido que esta persona se encuentre en esta situación. El vino produce escarnio, la sidra produce alboroto. Estos son los efectos que se produce para una persona que llega a pasar tiempo en el vino o en la sidra. Probablemente si nos ponemos a conversar acerca de si está bien o no una copa de licor o una cerveza con una comida, probablemente podemos tener nuestras diferencias de opinión. Cada uno tendrá su propia idea. Pero la verdad es que ninguno de nosotros podemos negar que la embriaguez produce ciertos resultados, ciertos efectos que llegan a ser dañinos en la vida de una persona. El escarnio, la burla, el alboroto, la pelea, son situaciones cotidianas para aquellas personas que pasan tiempo en el licor. Ese es un problema común. Los índices de embriaguez en nuestro planeta cada vez son más alarmantes. Cada vez la edad en la que una persona puede encontrar que un individuo se mete en el licor, cada vez la edad es más temprana. Podemos ver a adolescentes y ancianos pasar tiempo en el licor. Es un problema común. La solución sabia es llegar a darnos cuenta que nada obtenemos, nada beneficioso llegamos a obtener del vino y la sidra, y una decisión sabia en la vida de una persona es no errar en esta práctica, en este hábito pecaminoso. Proverbios 23 nos hablará con mucho más detalle de este tema y lo trataremos con mucho más detenimiento al licor y a las adicciones. Pero aquel que hierra no es sabio, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Dice, hermano, ¿tienes problema con esta adicción? Necesitas depender de Dios. Y quizás necesitas apoyo especializado para salir de esta adicción. Porque un problema muy común en nuestro planeta es llegar
a errar a causa de la embriaguez. El versículo 3 nos habla de un segundo problema muy común. El texto dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Una persona puede llegar a tener buenos argumentos, incluso puede llegar a tener la razón, y probablemente porque cree que tiene la razón, y quizás sí la tiene, va a llegar a meterse en una discusión para poder demostrar su punto de vista. La persona necia se mantiene generalmente cerca de los problemas. Para nosotros los hombres, de manera especial, por un concepto equivocado de nuestra hombría, se nos ha enseñado que es deshonroso abandonar una pelea. Porque abandonar una pelea implica que no hay rasgos fuertes de hombría. Es un problema muy común ver a hombres y mujeres inmiscuirse en conflictos, en peleas, tratando de ganar una discusión o tratando de ganar una pelea. Una decisión sabia es reconocer que la honra, desde el punto de vista de Dios, la honra se halla en dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es un problema muy común las peleas, las discusiones, los golpes, los conflictos. Pero según Dios, es mucho más, es honroso que el hombre deje la contienda. No importa cuán buenos argumentos usted y yo tengamos. No importa que tengamos razón. No importa que podamos argumentar lo suficiente para llegar a ganar las discusiones y las peleas. Siempre se encontrará honra en aquel hombre y mujer que llega a decidir abandonar la contienda. Es una decisión sabia a un problema muy común. Un tercer problema común se halla en el versículo 6, observen. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Proclaman su bondad porque esa oportunidad para ser bondadosos me permite llegar a mostrar lo orgulloso que soy como persona. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe? Necesitamos tener cuidado con el orgullo. Necesitamos tener cuidado que las expresiones de bondad, de caridad y de ayuda a otros sean oportunidades que nosotros usamos no solamente para expresar amor y caridad, sino para mostrar nuestro orgullo, toda nuestra bondad. Los actos de bondad deben ser expresiones de amor y no de orgullo. Y la verdad es que uno puede observar en nuestro planeta cómo personas utilizan momentos de bondad para mostrar lo importantes que son esas personas. Proclaman su bondad, no porque les interesa que ese acto de bondad sea primariamente beneficioso para ese individuo o para ese pueblo, sino como una oportunidad para mostrar lo grande que llego a ser. Debemos recordar que aún como creyentes nosotros seguimos siendo
pecadores. Y por eso el verso 9 hace la pregunta y nos dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hermanos, recordemos que continuamos siendo pecadores. Pecadores perdonados y justificados, por supuesto, pero todavía continuamos siendo pecadores, y no dejemos que actos de amor, actos de bondad a otras personas sean actos no de amor, sino sean actos en los que nosotros expresamos nuestro orgullo. Algunos pueden darse de filántropos. Incluso se pueden establecer ONGs que ayudan a personas. Pero la manera, la forma en que ayudan es una expresión de orgullo de aquella persona o aquellas personas que están al frente. Es un problema muy común encontrar expresiones de caridad y de bondad que en verdad atrás de esas expresiones de caridad y de bondad solo reflejan orgullo, aires de importancia. Nuestros actos de caridad no deben ser proclamados. Nuestros actos de caridad deben ser lo más secretos que podamos. No deben ser una expresión de orgullo, deben ser una expresión de amor y de caridad. Es un problema muy común y una solución sencilla. Todo acto de bondad debe ser una expresión de amor. Hay un cuarto problema. Versículo 19 lo dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Es muy común en nuestro planeta este problema. Algunos ni siquiera le consideran problema al chisme. Es una manera de actuar. Para algunos muy divertida y una práctica que ya está enraizada en nuestra manera de proceder. El que anda en chismes descubre el secreto. Hermano, nosotros debemos ser conocidos por personas que guardan los secretos, que son buenos confidentes. Si algo es contado en secreto, debe llegar a permanecer ahí. Es triste cómo al chisme se le ha dado un matiz espiritual y nos sentimos en la libertad de contar algo que nos han dicho. Lo contamos a alguien y después de contarlo llegamos a decir: hermano, hay que estar orando por esta persona. Esta persona que se ha metido en esto, en aquello, que está pasando por esta situación. ¿Por qué no oramos por esa persona? Si esa información fue contada en secreto, debe permanecer en secreto. No debemos hacerla pública. Aun cuando tratemos de ponerle un maquillaje espiritual. Ni en nuestra conversación, ni en nuestra prédica, ni en nuestras ilustraciones. Debemos usar información que las personas nos han dado en secreto. Debemos cuidar y ser buenos confidentes. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ten cuidado con aquella persona chismosa. Tú y yo tenemos responsabilidad no solo de llegar a guardar el secreto, sino llegar a poner un alto a aquella persona que tiende a promover las cosas de otros a través del chisme. Guárdate, no te entremetas con el suelto de lengua. Y si tú tienes este problema en tu vida, debes verlo como un problema serio. De hecho, la Biblia lo califica como un pecado. El chisme no es una deficiencia de carácter nada más. El chisme es un pecado delante de Dios. Produce una satisfacción especial el chisme. Y es por eso que muchos lo han hecho parte de su vida cotidiana. El que anda en chismes descubre el secreto. Es un problema muy común.
un problema muy normal, muy aceptado, ser chismoso. Una solución sabia es no entremeterse con el suelto de lengua. Es no ser chismoso para no llegar a descubrir el secreto. Debemos decidir ser buenos confidentes. Un quinto problema lo encontramos en el versículo 22. Observe. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. El versículo deja claro dos posibilidades, dos alternativas. La una alternativa es utilizar la venganza como parte de obtención de justicia. La otra manera es esperar en Jehová y permitirle que sea Dios el que llegue a producir justicia. La venganza significa tomar en nuestras manos la decisión de buscar justicia en alguna cosa en la que nos sentimos afectados o dañados. Es muy común observar que la gente toma la justicia en sus propias manos y trata de castigar al ofensor. Es muy normal, es muy humano reaccionar de esa forma. Es un problema muy común. Pero la Biblia nos da una decisión sabia que podemos tomar en esta área de nuestra vida y debemos llegar a esperar a Jehová y Él te salvará. Puedes observar en la pantalla Romanos 12 donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sabes, Dios nos ordena que no nos venguemos, aun cuando legítimamente podemos darnos cuenta que otra persona llegó a actuar de manera injusta, aun cuando podamos tener todas las ganas de poder desquitarnos por una situación en la que tú y yo podemos tener razón. Dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Es una atribución de Dios la venganza, no de nosotros. Dios se puede vengar de mejor manera, porque cuando Él lo hace, su venganza va a ser una expresión de todos sus atributos. Cuando Él emite justicia, se va a notar su amor, su misericordia, su gracia y por supuesto su justicia. Cuando nosotros nos vengamos, usualmente es un arranque de ira de nuestras emociones, donde en medio de esa venganza podemos actuar de manera injusta, porque generalmente nuestras venganzas son sumamente impulsivas e injustas. Dios sí puede dar una retribución justa a aquel que nos ha afectado. Así es que es una decisión sabia esperar en Jehová. Este versículo y este pasaje no están en contra de utilizar las leyes del país. Pero tú sabes que la ley del hombre muchas veces castiga al inocente y favorece al culpable. Es mejor esperar en Jehová. Es mejor esperar en la justicia de Dios. Es mejor dar espacio, dejad lugar. Es mejor dejar lugar a la justicia de Dios, que va a ser perfecta, que va a ser adecuada. Es muy común la venganza. Es muy común el desquite. Una decisión sabia es dejar lugar a Jehová para que Él haga su justicia perfecta en aquellas situaciones en las que nos
creemos injustamente afectados. Versículo 25 nos habla de un sexto problema común. Nos dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El versículo está hablando de un voto de consagración hecho apresuradamente. Está hablando de una promesa hecha a Dios apresuradamente, sin habernos tomado todo el tiempo para pensar y reflexionar antes de hacer nuestras promesas. Estas promesas y estos incumplimientos de promesas son bastante habitual en nuestra vida. Cosas pequeñas y cosas grandes. En nuestro trato con nuestros semejantes y en nuestro trato con Dios hay una tendencia normal, es un problema muy común que nosotros hagamos promesas que después no cumplimos. Algunas cosas son ya parte de nuestra vida, ni siquiera nos hemos convencido de que no está mal. Hermano, mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Y llegamos 8:30 y no pasa nada, es muy normal. Es un compromiso con nuestros labios. Adquirimos una deuda que decimos que vamos a pagar los primeros días del mes y no cumplimos el compromiso. Es una promesa quebrantada. Prometemos cosas pequeñas y cosas grandes a nuestros semejantes. Y en nuestro estilo de vida es muy normal incumplir las cosas que nos hemos comprometido con nuestros labios. Con Dios lo hacemos igual. Los primeros días de enero le prometiste a Dios leer toda la Biblia en un año. ¿Le has prometido en algún momento de tu vida: Señor, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a mejorar, yo voy a serte obediente? Señor, si tú me prosperas, yo voy a ser fiel en los diezmos y ofrendas. Si tú me consigues un trabajo, yo voy a comprometerme con esto. Sabes, en nuestra relación con otros y en nuestra relación con Dios, a veces apresuradamente hacemos promesas, cuando tú y yo deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar, pensarlo bien, pensarlo con cuidado antes de abrir la boca y comprometernos con otros y comprometernos con Dios, haciendo compromisos que después no vamos a cumplir. Y sabes, nuestra palabra a veces no vale. A veces, por nuestra múltiple mentira e incumplimiento de promesas, nuestra palabra no vale. Y es triste que no lleguemos que la gente no nos llegue a ver como personas que decimos algo y así es. Puedes observar una cita en la pantalla donde dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? 3 cosas nos enseña el pasaje. Dios no se complace cuando prometemos y no cumplimos. Dios no se agrada cuando observa a un hijo que ha prometido algo y que después no lo cumple.
Segunda enseñanza, no dejes que tu boca te haga pecar. Hermano, no es una deficiencia de carácter, nada más. Es un pecado incumplir las promesas que le hacemos a Dios. Pero ¿sabes otra verdad ahí en el pasaje? Es que como buenos humanos tendemos a excusarnos cuando no cumplimos. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que no sabía, es que no lo pensé bien, es que discúlpeme, es que esto, es que lo otro. Y la lista de pretextos pueden salir con toda facilidad de nuestros labios para justificar nuestro incumplimiento a las promesas que hemos hecho a otros y a nuestro Dios. ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿Te das cuenta? Es un problema muy común. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes, nosotros hablamos y nos comprometemos y tenemos compromisos a través de nuestros labios, firmamos compromisos. Después no tenemos ningún problema de incumplir. Porque es un problema muy común. Pero Dios desea que no hagamos apresuradamente votos de consagración. Que pensemos un ratito antes de comprometernos con nuestros labios. Antes de prometer. Reflexionemos un ratito. Y pensemos muy bien en lo que vamos a comprometernos. No es parte de la vida de un creyente hacer promesas pequeñas o grandes y luego incumplirlas. Debemos cerrar la boca y pensar un poco más antes de comprometernos. Una persona sabia hace eso. Una persona que toma decisiones sabias da un tiempo más, no lo hace apresuradamente, piensa un poquito más antes de comprometerse con otros y con Dios y después no cumplir. Un séptimo problema se halla en el versículo 29. El texto dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Observa que el pasaje está enfatizando diferencias entre los jóvenes y adolescentes con respecto a otra generación, la siguiente generación, los ancianos. La generación que está pasando. Muestra una diferencia. Y sabes, sí hay diferencia en nuestras generaciones. Sí es distinta la vida de nuestros jóvenes de la que es para nosotros. Sí es diferente las cosas. Y nosotros los adultos lo hemos dicho cuántas veces, lo hemos visto cuántas veces. Cuando nosotros éramos jóvenes, las cosas se hacían de manera diferente. Ahora que somos grandes y adultos y algunos ancianos, las cosas son distintas a lo que la nueva generación que se está levantando lo hace. Es normal. A lo largo de los años y de los siglos ha pasado siempre esto. Hay una diferencia entre la generación que ya está partiendo, que ya va a partir dentro de pocos años, con respecto a la nueva generación que se está levantando. El detalle importante acá no es darse cuenta que hay una diferencia entre las dos generaciones. El detalle es aprender a convivir con dos distintas formas de ver el planeta, de ver la vida en este planeta. Así es que no tenemos que pelearnos con la otra generación.
No tiene que haber esa falta de convivencia amistosa y con armonía con los que son más jóvenes a nosotros. Los jóvenes no tienen que ver esas diferencias con nosotros los grandes, nosotros los viejos. No deben ver esas diferencias como algo que les permite no vivir de manera adecuada, de manera incorrecta. Porque joven, cuando tú seas grande, te darás cuenta que con tus hijos te va a pasar exactamente lo mismo. Como a nosotros los grandes nos pasó. Cuando éramos jóvenes cuando éramos más jóvenes, veíamos una diferencia con los más grandes. Y nuestros padres hacían cosas que para nosotros era loco, era no aceptado. Y ahora que somos grandes, quizás podemos entender un poco mejor a la generación de nuestros padres. Pero no podemos negar que hay una diferencia. No hagamos que esa diferencia haga nuestra relación con la otra generación algo tan difícil de llevar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo cantamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista, el que escribió el Salmo 133, estaba pensando en la música. Y si fue David el que escribió ese salmo, era músico. Y esta persona que escribió el Salmo 33 usó la palabra armonía. ¿Sabes? Los instrumentos son distintos. El bajo produce un sonido distinto a la guitarra eléctrica y esta es diferente a la acústica y esta es diferente a la batería y esta es diferente al teclado. Son diferentes, tienen diferencias los instrumentos. Pero cuando esos instrumentos se ponen de acuerdo, hay armonía. Y aun cuando en nuestras generaciones pueda haber diferencias, y tú como joven puedas ver el mundo de manera distinta a lo que lo hace tu padre o tu madre, esas diferencias no eliminan la posibilidad de vivir en armonía. Así es que las diferencias no son un problema. La música nos enseña que no son un problema. Porque podemos vivir juntos en armonía a pesar de nuestras diferencias. En nuestro planeta, en nuestro mundo, un problema muy común es que esas diferencias entre los jóvenes y los grandes y los ancianos ha hecho que las dos generaciones estén en problemas, que la convivencia sea diferente. Cuando una decisión sabia es reconocer que somos diferentes. Para el joven, algo importante en la vida de él es la fuerza, el entusiasmo, las ganas por hacer cosas. Para el anciano, su fortaleza es la vejez y si ha caminado con el Señor, tiene consejo y experiencia que puede compartir con otros. Somos diferentes. Pero podemos vivir en armonía. Y esa es una decisión sabia a un problema muy común. Joven, no tienes que pensar como tus papás. Papás, nuestros jóvenes no tienen que pensar como nosotros. Somos diferentes y está bien ser diferentes. Pero esas diferencias no deben romper la armonía. Y esa es una decisión sabia del joven y del anciano. El versículo 5
nos va a hablar de del último problema común. El texto dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanza. Versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Sabes? Para salir victorioso de la guerra, no se necesita solamente soldados valerosos y un gran armamento. Se necesita dirección sabia. Se necesita gente con inteligencia y con sabiduría, estrategas militares que puedan tomar a esos soldados valientes y a ese armamento con el que cuenta y llegar a ordenarlos de cierta forma para luchar eficiente y eficazmente en la guerra. El texto está enfatizando que tú y yo como seres humanos tenemos cierto grado de inteligencia y cierto grado de sabiduría que la usamos para conducir nuestra vida, para tomar decisiones pequeñas y decisiones grandes, para decidir el rumbo por el que vamos. Usamos la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado para poder hacer eso. Pero sabes, tenemos un problema. Nuestra inteligencia y sabiduría es limitada. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende al mal. Nuestro corazón es tan engañoso que puede llegar a engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que estamos decidiendo bien y que estamos conduciendo nuestra vida por un camino correcto y adecuado, cuando desde la óptica de Dios estamos totalmente equivocados. Un problema muy común es que muchas veces el hombre, incluidos nosotros los creyentes, no buscamos la guía de Dios. Somos o nos creemos tan capaces que tomamos decisiones. Nos enorgullecemos tanto que podemos llegar a pensar que estas decisiones que estamos tomando son las correctas y son las adecuadas, y no necesitamos a Dios ni a su palabra para poder filtrar y determinar qué realmente es lo que está bien. La falta de guía de Dios en la vida, incluso de nosotros los creyentes, es un problema muy común. Dios dice, observa versículo 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Observas? De Jehová son los pasos del hombre. Si yo no sé cuáles son los pasos que me conducen de esta silla a donde está el piano, ¿cómo voy a saber que este es el camino correcto? Si no son mis pasos, si yo no tengo un conocimiento tan grande y no soy tan inteligente como creo que soy, si son de Jehová los pasos que me van a conducir por el camino correcto, ¿cómo voy a poder tomar decisiones adecuadas sin Dios? Son de Jehová los pasos que conducen al hombre por el camino correcto. Así es que yo necesito dejar a un lado
lo inteligente que creo que soy, y lo capaz y todos los años de experiencia que tengo. Y necesito ser una persona que depende tanto de Dios, que cada día abre su palabra para encontrar en ella lo que necesito para tomar decisiones sabias y para comprender de Él cuáles son los pasos y cuál es el camino por el que debe mi vida ser conducida. Para eso se necesita humildad, hermano. Porque el orgullo es una barrera tremenda. Porque el orgullo es una barrera en la que me he convencido, me he engañado, creyendo que sin la Biblia estoy bien. No necesito leerla cada día. No necesito pasar tiempo y meditar en las Escrituras y orar a mi Señor. No necesito, hay otras cosas importantes que hacer en el día a día. Y es un problema muy común encontrar gente, incluso creyentes, que no buscan la guía del Señor a través de su palabra. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dios sí puede conducir la vida mejor que tú y yo. Pero tú y yo debemos aprender a vivir abriendo el libro, escuchando su voz y orando lo suficiente para recibir de Él la guía y dirección que necesita nuestra vida. Es un problema muy común, pero una decisión sabia es acercarse cada día a la palabra y encontrar en ella la dirección que necesitamos para vivir. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder aprender y recordar ciertos problemas que son muy comunes. Algunos de ellos parte de nuestra vida. Y Padre, en esos problemas tan comunes yo te pido, Padre, que nos ayudes a tomar decisiones sabias. Si hemos caído en el problema del licor, Señor, ayúdanos a tomar la decisión sabia de salir de él. Si hemos caído en el problema de la pelea, ayúdanos a recordar que es insensato envolvernos en ella. Ayúdanos a tomar esa decisión sabia. Si, Padre, usamos nuestros actos de bondad como plataformas para mostrar nuestro orgullo, ayúdanos a ser hombres y mujeres de verdad. Padre, si hemos caído en el problema del chisme, ayúdanos a tomar la decisión hoy de aprender a guardar secretos. Padre, si hemos sido tentados a tomar la justicia en nuestra mano, a vengarnos, ayúdanos, Señor, a tomar la decisión sabia de esperar en ti y dejarte a ti que tú hagas justicia. Padre, si hemos caído en el problema de incumplir nuestras promesas a otras personas y a ti, ayúdanos a ser hombres y mujeres
que toman la decisión sabia de cumplir lo que dice, de tomar el tiempo suficiente para pensar antes de comprometerse. Padre, si hemos caído en el problema de que con nuestra anterior generación no nos podemos llevar, hay conflicto y hay pelea entre los jóvenes y los adultos. Ayúdanos a darnos cuenta que la solución no está en ser iguales. La solución está en que en medio de nuestras diferencias nos comprometamos a vivir en armonía. Ayúdanos a tomar esa decisión sabia. Padre, si hemos caído en el problema de no buscar tu guía, de creernos tan suficientes para tomar decisiones sin tomarte en cuenta a ti, ayúdanos a regresar a la palabra. Ayúdanos a tomar esa decisión sabia, a volver a las Escrituras y cada día abrirlas, leerla y escudriñar en ella, para así saber cuáles son los pasos correctos en medio de nuestro caminar. Padre, yo te pido que nos ayudes a tomar decisiones sabias en estos problemas comunes. Pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando a alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, permítanos orar por usted. Lo único que tiene que hacer, si es la primera vez con nosotros, es levantar un momentito su mano. Si viene por primera vez y desea oración, hágalo, por favor. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Veo su mano también. Veo su mano también, gracias. Veo sus manos, gracias. Bajen las nomás. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionado. Es totalmente voluntario. Si usted desea, usted que nos visita por primera vez, usted en este momento puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted pasa, alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Si usted quiere darnos el privilegio de poder conversar un ratito con usted, con toda confianza, sin ningún recelo, no importa si está un poco lejos de donde estoy yo, venga, en este instante, denos la bendición de poder conversar un ratito con usted. Venga nomás si quiere hacerlo. Padre Celestial, quiero agradecerte por las personas que nos visitan. Gracias por ser el primero. Padre, te ruego por ellos. Tú que conoces su vida y sus necesidades, yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas suplir esas necesidades. Te pido, Padre, por la necesidad mayor.
si ellos todavía no te han recibido como Salvador personal. Yo te ruego, Padre, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, Señor, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos a tomar tu palabra, ponerla en el centro de nuestra vida. Que sea nuestra luz, nuestra lumbrera cada día. Que encontremos en ella toda la sabiduría que necesitamos para enderezar nuestros pasos. Guíanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta
hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Amén. Amén.